Charles Duke tiene 89 años y durante 50 años ha sido el soldado perfecto. El 10º hombre en caminar sobre la Luna. La voz que guió al Apolo 11 hasta la superficie. Un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos entrenado para reportar únicamente lo que era real. Y entonces, en una habitación tranquila en 2023, un reportero se inclina hacia él y le hace una pregunta más, y Duke lo mira durante un largo momento antes de decirlo. Nos dijeron que no lo mantuviéramos en silencio. La frase aterriza en el silencio de esa habitación, y 50 años de historia oficial comienzan a desmoronarse. La voz en la sala. Charles Duke fue el hombre en quien la NASA confió para su momento más trascendental. El 20 de julio de 1969, él era la voz del control de misión. 2 hombres descendían hacia un mundo que ningún ser humano había tocado jamás, y la única voz estadounidense autorizada para hablar con ellos era la suya. El módulo lunar reportó la luz de contacto. El motor se detuvo. La base Tranquilidad informó que el Águila había aterrizado. La respuesta de Duke salió al mundo entero. Tranquila, seca, completamente firme. Le dijo a Armstrong y a Aldrin que un grupo de tipos en Houston estaba a punto de ponerse azules de tanto contener la respiración. Ese era el hombre. En el momento más visto en la historia de la especie humana, con cientos de millones de personas escuchando, su voz no titubeó ni una fracción. Se había unido a la NASA en 1966, seleccionado entre miles de candidatos. Un piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, filoso como una navaja, inquebrantable. La precisión era su idioma. Los hechos eran aquello por lo que vivía. No era alguien que exagerara. Bajo cualquier presión, en cualquier situación, Charles Duke reportaba únicamente lo que era real. Y aquí está lo que tienes que entender sobre un hombre así. Cuando finalmente rompe su silencio a los 89 años, no está improvisando. No está confundido. Pasó 50 años sin decir esto, y ahora lo está diciendo, y la historia oficial de lo que ocurrió en la Luna está a punto de partirse justo por la mitad. La misión que no fue impecable. 3 años después de guiar al Apolo 11 hasta la superficie, Duke caminó él mismo sobre la Luna. El Apolo 16 despegó el 16 de abril de 1972. Duke y el comandante John Young descendieron a las tierras altas de Descartes el 21 de abril y permanecieron allí 71 horas, más que casi cualquier tripulación anterior. Su zona de aterrizaje era una región accidentada que los científicos creían que tenía orígenes volcánicos, uno de los objetivos geológicamente más complejos de todo el programa Apolo. Piensa en la escala de esto por un segundo. Duke y Young condujeron el rover lunar por un terreno que ningún ojo humano había visto jamás. Ejecutaron cada experimento de la lista de tareas. Recogieron 96 kilos de muestras de cráteres y crestas, más que cualquier misión anterior. Cuando regresaron, la NASA revisó el registro y emitió su evaluación. Todos los objetivos cumplidos, todas las casillas marcadas. La tripulación se había desempeñado de manera impecable. Duke nunca ha disputado esa evaluación. Lo que sí disputa es lo que la evaluación omitió. La NASA calificó al Apolo 16 como una de las misiones Apolo más exitosas jamás realizadas. Esa es la versión oficial. Y durante 50 años nadie hizo la pregunta obvia. Si la misión fue impecable, si todas las casillas fueron marcadas, si la tripulación se desempeñó exactamente como estaba planeado, entonces, ¿por qué Duke ha pasado la última década de su vida tratando de contarnos sobre la única cosa que el informe no menciona? La forma en el horizonte. 22 de abril de 1972. A 6 kilómetros del módulo lunar, al otro lado de una cresta donde la Tierra ni siquiera era visible en el cielo sobre ellos. Solo Duke, Young, el rover, y una interminable desolación gris extendiéndose hasta un horizonte afilado como una navaja. Se suponía que sería una recolección rutinaria de muestras geológicas. Trabajo metódico, el tipo de tarea que ejecutas en piloto automático mientras tus manos se mueven a través de la lista y el silencio de la superficie lunar te envuelve como algo físico. El crujido de las botas sobre el regolito, el suave siseo del sistema de soporte vital, el crepitar distante de un canal de radio abierto. Entonces, Duke miró hacia el horizonte, y todo cambió. Aquí está lo que tienes que saber sobre la Luna. Todo allá arriba es aleatorio. Cráteres, rocas, escombros dispersos por miles de millones de años de impactos de meteoritos. Nada tiene bordes limpios, nada es regular. Todo el lugar es caos hecho sólido, y cada astronauta es informado sobre eso en detalle antes de salir del suelo. Pero lo que Charles Duke vio en ese horizonte tenía bordes, geometría, líneas demasiado rectas,
ángulos demasiado uniformes, demasiado deliberados para ser naturales. Se lo señaló a Young. Young detuvo el rover de inmediato. Él también lo vio. Se acercaron, lentamente. El rover levantaba un polvo gris fino que quedaba suspendido en el vacío sin aire antes de asentarse de nuevo como talco. Ninguno de los dos habló. La radio estaba abierta, pero en silencio. Solo respiración. Duke ha dicho que en esa aproximación, él y Young no necesitaron discutir lo que estaban viendo. Cada metro que avanzaban hacía el sitio más difícil de negar, y ninguno de los dos hombres lo intentó. Mientras cerraban la distancia, las formas se resolvieron en algo que hacía irrelevantes cada hora de entrenamiento, cada sesión informativa, cada suposición sobre lo que se suponía que era la luna. Un muro, o un cimiento, angular, hecho de bloques, cubierto de una espesa capa de polvo lunar, pero inconfundiblemente construido. No el tipo de cosa de la que puedes salir argumentando. Construido deliberadamente por algo con inteligencia y propósito. Este es el momento sobre el cual Duke ha estado tratando de contarnos durante 50 años. Nos dijeron que no lo mantuviéramos en silencio, dijo en esa entrevista de 2023, y luego los hombres para los que trabajaba pasaron 5 décadas haciendo exactamente eso. Ha regresado a este momento en entrevista tras entrevista, como un hombre regresa a una herida. Duke ha estimado que se extendía a aproximadamente 100 metros de longitud y desaparecía bajo la superficie en ambos extremos, hundiéndose bajo el regolito, como si la luna lo hubiera tragado lentamente a lo largo de eones. Como la columna vertebral expuesta de algo mucho más grande, enterrado debajo. La escala de aquello, ha dicho Duke, era imposible de asimilar rápidamente. Truco de la luz, geología inusual, alguna distorsión óptica del visor. Pero de cerca no había ninguna versión de la realidad en la que pudiera ser cualquiera de esas cosas. Duke pulsó su radio. Reportó exactamente lo que estaba viendo. Y entonces ocurrió la cosa más extraña de toda la misión. No fue lo que vieron en el suelo. Fue lo que no escucharon desde Houston. 30 segundos de silencio. Duke describió lo que estaban mirando en un lenguaje claro y preciso. Le dijo a Houston que la formación era geométrica, que no era natural, que parecía construida, que medía aproximadamente 100 metros de longitud, y pidió instrucciones sobre cómo proceder. Luego, nada. Y no el retraso de señal normal de 1,3 segundos que se vuelve instinto en una misión lunar, la respuesta de un Mississippi. Ese es el ritmo que Duke conocía a la perfección. Cada intercambio en cada misión funciona con ese pulso de 1 segundo. Lo conoces como un músico conoce un metrónomo. Este silencio rompió el ritmo por completo. 2 segundos. 5. 10. Duke y Young se miraron a través de sus visores. 2 hombres en la superficie de la luna que habían pasado años entrenando para cada posible contingencia, y ninguno de los dos tenía un protocolo para esto. Duke llamó de nuevo, preguntando si Houston copiaba. Nada. 20 segundos. 30. Podía escuchar su propia respiración dentro del casco, el siseo del sistema de oxígeno del traje, el leve crepitar del canal abierto transportando solo estática desde 386.000 kilómetros de distancia. Miró de nuevo hacia la estructura. Todavía allí, todavía real, todavía imposible. Aquí está lo que nadie discute. El Capcom en Houston ese día era Tony England, otro astronauta, un hombre entrenado para responder a cualquier cosa. 30 segundos es una eternidad en una sala construida sobre reflejos instantáneos. Alguien en esa sala tomó una decisión. Alguien miró una pantalla, o a un supervisor, o un teléfono, y eligió las palabras que vinieron después. Cuando Houston finalmente respondió, la voz era plana y controlada. Sin curiosidad, sin alarma, sin preguntas de seguimiento. La respuesta fue una instrucción para continuar con las actividades planificadas de recolección de muestras durante la EVA. Eso fue todo. La respuesta entera a 2 astronautas reportando aparentes estructuras artificiales en la superficie lunar. Solo una fría instrucción para seguir adelante, como si ya lo supieran. Y aquí está la parte que debería hacerte erguirte. Duke tomó fotografías antes de obedecer esa instrucción. Pulsó el obturador él mismo, decenas de veces, y cuando llegó a casa, a la Tierra, pidió verlas. La NASA le dijo que estaban clasificadas. Luego le dijeron que se habían perdido. Luego le dijeron que estaban demasiado degradadas para ser publicadas. 3 respuestas diferentes a lo largo de 3 décadas diferentes. Si todavía sigues conmigo, detente aquí y dale a suscribirte, porque lo que Duke dice a continuación es la parte que la NASA ha estado tratando de enterrar desde 1972. Las fotografías que desaparecieron. Esas fotografías nunca han sido publicadas, ni una sola.
Duke ha presionado a la NASA sobre esto durante décadas. Las respuestas cambiantes vinieron de oficinas reales y nombres reales. Un archivero de la NASA llamado Mike Gentry, que manejaba solicitudes de imágenes desde el Centro Espacial Johnson durante años, fue el primero en decirle a un investigador que estaban clasificadas por razones técnicas. Consultas posteriores se perdieron durante la transferencia de archivos. Más tarde aún, calidad de imagen demasiado degradada para su divulgación pública. 3 historias. Ninguna de ellas satisface a un hombre que estaba parado justo ahí con la cámara en sus manos enguantadas. Duke ha descrito su reacción a esas negativas cambiantes como una furia apenas contenida. Dice con absoluta certeza que esas fotografías están en una bóveda en algún lugar, enterradas bajo 50 años de silencio institucional. Pero las fotografías no son lo peor. Las fotografías no son ni de cerca lo peor. En una entrevista de 2019, le preguntaron a Duke si las estructuras parecían recientes. Negó con la cabeza lentamente, y luego dijo aquello que lo cambia todo. Estaban erosionadas, desgastadas, en un mundo sin aire donde se supone que nada se desgasta, sin viento, sin lluvia, sin clima de ningún tipo. Y sin embargo, los bloques estaban cubiertos de cráteres de impacto de micrometeoritos, el tipo que se acumula solo a lo largo de millones de años de constante bombardeo desde el espacio. Posiblemente cientos de millones de años. Deja que ese número se asiente por un segundo, porque lo que Duke estaba describiendo tiene un nombre en geología: tiempo profundo. El tipo de escala temporal que hace que las pirámides parezcan algo que construiste ayer por la tarde. Lo que fuera que construyó esas estructuras estuvo allí hace tanto tiempo que el número de años involucrados se acerca al sinsentido. Anteceden a cualquier cosa que los humanos hayan construido jamás. Anteceden a los humanos. Anteceden a la especie humana por completo. Duke hizo una pausa en esa entrevista cuando lo dijo. Una pausa larga, pesada. Luego dijo esto: la NASA lo sabe. Y decidieron que el público no debía saberlo. Lo que fuera que dio forma a esos bloques lo hizo mucho antes de que nuestra especie existiera en la Tierra. Y las estructuras en el horizonte, resulta, ni siquiera fueron la única cosa que Duke y Young vieron allá arriba que no estaba en el informe oficial. Las cosas fuera del encuadre. Aquí hay algo que puedes hacer tú mismo. Vuelve y mira las grabaciones sin editar de la misión Apolo 16. No los videos destacados, las grabaciones completas sin cortes. Hay momentos en los que Duke se congela a mitad de frase, a mitad de paso. Deja de moverse y mira algo fuera del encuadre de la cámara, algo que el lente nunca captura. Se puede oír a Young preguntándole si está bien. Hay una pausa larga. Luego la voz de Duke regresa, apenas audible, diciendo solo que está bien y que está mirando algo. Su voz suena distraída, como un hombre tratando de procesar algo para lo que su entrenamiento nunca lo preparó. ¿Mirando qué? Las transcripciones no lo dicen. Los informes posteriores a la misión no lo mencionan. Y Duke, durante 50 años, tampoco lo hizo. Hasta ahora. La primera anomalía fue la luz. La luz solar en la Luna debería ser blanca pura. Sin atmósfera significa sin dispersión. Eso es física de manual, y era una de las cosas que Duke sabía antes de aterrizar. Parte de la sesión informativa básica que recibe cualquier astronauta lunar, pero en la superficie vio colores que no tenían nada que hacer ahí. Azules y púrpuras desplazándose por la superficie lunar. No reflejos del equipo o de su visor. No artefactos ópticos del traje. La luz misma estaba cambiando en un mundo donde se supone que nada cambia. Apartaba la mirada, volvía a mirar, y era diferente. La segunda anomalía es la que todavía mantiene a la gente despierta por la noche. Era sonido. En la Luna, donde el sonido es físicamente imposible. No a través de la radio. No vibraciones mecánicas del traje. Tonos reales. Frecuencias reales. A veces armónicos, casi musicales. A veces disonantes y profundamente inquietantes. Duke le preguntó a Young si podía oírlo. Young dijo que sí. 2 de los pilotos de pruebas más rigurosamente entrenados en la historia humana, experimentando algo que viola las leyes básicas de la física. No se lo dijeron a nadie, porque el programa habría terminado para ambos si lo hubieran hecho. Duke ha dicho que ambos fenómenos estaban más concentrados cerca de la estructura. La luz más intensa, los tonos más fuertes, casi direccionales, como si la estructura misma fuera la fuente. Entonces, ¿qué estaba mirando en esos momentos congelados fuera del encuadre de la cámara? ¿Qué estaba haciendo un sonido en un vacío donde el sonido no puede existir? Duke nunca lo ha dicho, y eso, más que cualquier otra cosa, es la pregunta que lo ha mantenido despierto durante 50 años. La reunión. Aquí está la parte que debería detenerte en seco.
Charles Duke no estaba cargando esto solo. En 2017, la mayoría de los caminantes lunares Apolo sobrevivientes se reunieron en privado. Ancianos en sus 80, los únicos seres humanos vivos que habían estado sobre otro mundo. Según Duke, era la primera vez que muchos de ellos lo decían en voz alta. Todos tenían anomalías, cosas diferentes, misiones diferentes. Ninguna coincidía con lo que la NASA le dijo al público. Habían guardado silencio porque nadie les habría creído, hasta que fueron lo suficientemente mayores como para que la reputación ya no importara más que la verdad, hasta que no tuvieran nada que perder. Buzz Aldrin describió un objeto similar a un monolito sobre Phobos, una de las lunas de Marte, y declaró directamente que merecía una investigación seria e inmediata, sin matices. Edgar Mitchell regresó de la superficie lunar como un hombre cambiado, y pasó sus últimos años declarando llanamente, en entrevista tras entrevista, que la inteligencia extraterrestre es real y que los gobiernos lo han sabido durante décadas. Los entrevistadores le ofrecían salidas fáciles cada vez. Nunca tomó una. Al Worden, quien orbitó la Luna durante el Apolo 15, le dijo a un entrevistador llanamente que creía que los humanos descendíamos de seres que vinieron de algún lugar distinto a la Tierra. Worden no parpadeó. Eran oficiales militares condecorados y científicos con doctorados, hombres seleccionados entre miles de candidatos que habían pasado toda su carrera demostrando que se podía confiar en su juicio. Aldrin, Mitchell, Worden, Young, Duke, ancianos en habitaciones tranquilas, diciendo finalmente lo que tenían que decir. Cuando un caminante lunar describe anomalías, puedes descartarlo. Cuando todos lo hacen, independientemente, a través de diferentes misiones, a través de diferentes décadas, eso no es confusión. Piensa en lo que le cuesta eso a un hombre. Toda una vida de credibilidad, de medallas, de servicio a un país, y te sientas en una habitación en tus 80 y dices lo que te dijeron que no dijeras, y sigues adelante de todos modos. Ese es el peso que estos hombres han estado cargando. Y es solo ahora, en la última luz de sus vidas, que lo están dejando ir. El hombre que rompió el silencio. En 2023, un entrevistador le preguntó a Duke directamente si había un encubrimiento. Duke no lo describió como conspiración, no hombres en las sombras en habitaciones oscuras. Lo describió como parálisis institucional. La NASA tiene datos, fotografías, observaciones de múltiples misiones, todas sugiriendo que la Luna es mucho más extraña que la historia de la roca muerta. Publicarlo desafiaría lo que la gente cree sobre nuestro lugar en el universo. Y así, año tras año, se sientan sobre ello. El propio Duke lo ha caracterizado no como maldad, sino como cobardía. Pero esa no era la verdadera respuesta. Eso era el preámbulo. Porque luego dijo aquello que finalmente explica 50 años de silencio. La tecnología existía. La capacidad existía. La voluntad existía, al menos entre los astronautas y los ingenieros que vivían y respiraban el programa. Había planes para bases lunares, misiones ya diseñadas, astronautas ya seleccionados y entrenando. Por cada medida técnica, no habíamos terminado. Apenas estábamos empezando, pero nos detuvimos después del Apolo 17. En diciembre de 1972, 12 seres humanos habían caminado sobre otro mundo, y luego se acabó, sin una reducción gradual, sin un programa de reemplazo esperando entre bastidores, solo una parada en seco, como si alguien hubiera accionado un interruptor. La humanidad apenas regresó durante medio siglo. Piensa en lo que eso significa realmente. En el lapso de 4 años, el mayor salto en la exploración en toda la historia registrada. Y luego, nada. La razón oficial son las restricciones presupuestarias, el Congreso recortando fondos, Vietnam, Watergate. Pero esas presiones habían estado presentes durante todo el programa. En diciembre de 1972, algo más cambió. La verdadera razón, la que Duke ahora dice en voz alta, es que las personas que tomaban las decisiones se dieron cuenta de que la Luna estaba planteando preguntas que no podían responder y que no estaban preparadas para enfrentar públicamente. Preguntas sobre quién estuvo allí antes que nosotros, qué significan esas estructuras, si estamos solos, si alguna vez lo estuvimos. Preguntas que, si se reconocieran, desentrañarían cada suposición sobre la que descansa el mundo moderno. Era más fácil dejar de ir que enfrentar lo que se estaba encontrando. No nos detuvimos porque nos quedáramos sin dinero. Nos detuvimos porque encontramos algo allá arriba que no estábamos listos para enfrentar. Y 50 años después, seguimos sin estar listos. Charles Duke tiene 89 años. Era la voz que guió el primer paso de la humanidad sobre otro mundo. Él mismo caminó sobre la Luna 3 años más tarde,
el 10º hombre en hacerlo. La mayoría de las personas en sus 80 gastan su energía en proteger su legado. Editan el registro hacia la versión que se verá mejor cuando se escriban los obituarios. Duke está haciendo lo opuesto. Vio cosas que no están en ningún informe oficial. Reportó cosas que fueron ignoradas. Tomó fotografías que desaparecieron. Las estructuras siguen allí, justo ahora. Mientras ves esto, sentadas en las tierras altas de Descartes, donde han estado durante lo que Duke cree son millones de años. Silenciosas, pacientes, sin cambios. Las fotografías están en una bóveda en algún lugar. Decenas de imágenes, claras como el cristal, pulsadas por las propias manos enguantadas de Duke en un mundo sin aire. El programa, que podría haber respondido esas preguntas, fue cerrado en diciembre de 1972. Y la puerta nunca ha vuelto a abrirse. ¿Por qué la NASA nunca ha publicado esas fotografías? ¿Y de qué exactamente nos siguen protegiendo? Deja tu respuesta en los comentarios. Suscríbete ahora, porque las misiones Apolo dejaron atrás mucho más de lo que la NASA ha querido jamás que sepas. Nos dijeron que no lo mantuviéramos en silencio, dijo Duke en esa habitación. Y después de 50 años, finalmente no lo está haciendo. No lo está haciendo.